Ok, mi querido trader, vamos con la sesión número 2 del día de hoy. Ya estoy un poco mejor. Dormí un rato porque la verdad todavía me sentí un poco débil. Aunque creo que no se pudo subir la sesión número uno. Voy a darles un breve contexto. Perdí las dos operaciones. Claramente expliqué el por qué perdí, el por qué gané. Bueno, entonces eso era básicamente. Eh, sí, estaba porque he estado enfermo estos días, entonces por eso no he subido videos. He estado operando, pero no he estado explicando el por qué gané y el por qué perdí. Precisamente porque mi cuerpo no me respondía, tenía mucha tos, me dolían mucho los pulmones, entonces por eso no había podido subir. Había estado operando claramente y creo que fue ganancia lo que operé, pero igualmente todavía me sentía muy débil, no podía hablar porque empezaba a toser, entonces por eso no hice las sesiones en vivo. Bueno, vamos con este par de divisas Eurocat en el mercado TC. Vamos a ver, mi querido trader. Bien. Ok, mi querido trader. Vemos que se repite mucho el patrón de Thuwan, Thuwan, Killer, Killer, Thuwan, Killer, Thuwan, Killer, 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 Thuwan, Killer. El patrón Thuwan se está repitiendo demasiado, mi querido trader. Entonces vamos a tener eso en cuenta y vamos a operarlo. Espérame un segundito, yo coloco esto aquí arribita. Y vamos a ver si en la siguiente vela podemos entrar en una buena oportunidad y podemos entrar. O sea, si nos da una oportunidad de entrada, pues entramos en la siguiente vela. Bueno, no, empezamos a analizar y pues si esta vela del 10.37 al 10.38 nos da una buena señal o podemos mirar un buen análisis, ahí ya podremos entrar. Ok, mi querido trader, empezamos 2-1 y ya. Vemos en un segundo que el vendedor empieza entrando, mi querido trader, sigue entrando el vendedor. Aquí ya se pausa un poquitico, pero sigue otro poquitico y el comprador ya le responde. El vendedor entra de nuevo y el comprador le responde con más fuerza. El vendedor intenta responder con más fuerza y el comprador lo devuelve con mucho más fuerza, mi querido trader. Ok, mi querido trader, vemos que el comprador aquí está intentando subir, pero el vendedor aquí ya... El vendedor empieza a entrar aquí, pero ya no entra como que con la misma fuerza. Aquí ya se está debilitando. Esto probablemente no es debilidad del comprador, sino fuerza. El comprador luego sigue subiendo, el vendedor aquí baja el precio un poco más, el comprador entra, el vendedor... sí, el comprador entra con más fuerza, mi querido trader, el comprador está entrando con fuerza. Ok, mi querido trader, el vendedor baja el precio muy fuerte. El comprador entra, vamos a ver si el vendedor sigue con esa... ok, mi querido trader, yo aquí ya estoy pensando en entrar en una comprita justo por aquí. Ok, mi querido trader, esperemos a ver qué nos depara el precio. Vemos que el vendedor entra, el comprador luego sigue subiendo, mi querido trader. El vendedor aquí entra muy fuerte y el comprador le responde. Vamos a ver, mi querido trader toca un punto fuerte de resistencia. Vamos a ver si reacciona el vendedor ahí. El vendedor empieza a entrar y ¡pum! Baja el precio con un latigazo muy fuerte. Vamos a ver si el comprador aquí reacciona ante esta debilidad del vendedor o si por lo contrario es una fuerza por parte del vendedor. El vendedor baja, el comprador le responde fuertemente, sigue entrando el comprador aquí y el comprador sigue entrando, mi querido trader. Vamos a ver qué sucede. El vendedor baja. Ok, mi querido trader, el vendedor baja, no baja con la misma fuerza. Ok, aquí ya le cuesta un poquitico al vendedor, el comprador entra, el vendedor sigue bajando y el comprador aquí ya le empieza a responder. Yo aquí ya estoy pensando, mi querido trader, en entrar en una compra. Justo por aquí, entonces 34, 32, 31 y justo por aquí entramos en una comprita. Ok, mi querido trader, apoyándonos con el patrón killer. Vemos que el vendedor entra, el comprador también, el vendedor le responde, sigue bajando el vendedor con gran fuerza. Ok, mi querido trader, aquí el vendedor cambia de velocidad y sigue bajando, cambiando de velocidad otra vez. El comprador aquí entra con más fuerza, sigue entrando el comprador esta vez.
fuertemente y el vendedor aquí ya le responde con más fuerza, mi querido trader. El comprador entra, el vendedor le responde, el comprador aquí vuelve a entrar con fuerza, el vendedor entra, el comprador le responde fuertemente, el vendedor entra, mi querido trader, el comprador le responde, sigue entrando el comprador, mi querido trader, sigue entrando el comprador. Ok, mi querido trader. Ok, mi querido trader, yo aquí ya estoy pensando en tirarme en una comprita. Claramente si la ganamos, si no, entonces caemos aquí. Acabamos aquí, mi querido trader, porque esta es... así es nuestra... Bien, mi querido trader. Vamos a ver por qué perdimos justo en esta operación de aquí. Bien, cierto, estamos en un contexto de consolidación. Entonces nosotros dijimos que era una compra, ¿no? A ver, miremos por qué, cuál fue el error de nosotros. Miramos que el vendedor entra, el comprador entra, el vendedor le responde, el comprador responde fuertemente, el vendedor entra, el comprador también, el vendedor le responde fuertemente, el comprador aquí entra fuertemente y aquí ya no vemos que el comprador siga respondiendo, el vendedor entra despacio, el comprador responde, se pausa. Sí. Si el comprador y el vendedor le responde fuertemente, el comprador ya no puede seguir subiendo. O sea, ya no le responde con la misma fuerza, el vendedor entra aquí, el comprador vuelve a responder con la misma fuerza y el vendedor entra fuertemente. El comprador ya no lo puede volver a responder. Ok, mi querido trader, vemos que esta operación era más de un análisis, no más detallado, simplemente tal vez no estábamos lo suficiente concentrados, perdón, no estábamos suficientemente concentrados como para poder operar en esta vela, porque esta vela sí me parece una venta. Creo que, por ejemplo, en la sesión número 1 del día de hoy, creo que sí había una vela que yo les dije que había que tener mucho cuidado, había que operar con mucho cuidado, pero esta vela sí nos daba muchos indicios bajistas. Tal vez yo me pude confundir porque dije, bueno, el comprador entra aquí, quiero que el vendedor, que el vendedor me responda fuertemente, o sea, porque que se aproveche el vendedor. El vendedor entró, el comprador aquí responde, pero si veo que un comprador responde, quiero que responda como antes, ¿no? El comprador intentó seguir el precio y el vendedor aquí ya le responde. Ay, no. Bueno, y así sucesivamente, mi querido trader. Vemos que el comprador se pausa y el vendedor aquí le responde con fuerza. Tal vez podemos decir, ay, pero esto es una debilidad por parte del vendedor, pero vemos que el comprador empieza a entrar fuertemente y no se aprovecha de esta debilidad. Entonces esto no es debilidad, sino que es fuerza. Vamos a ver en esta parte de aquí, mi querido trader. ¿Listo? Ok, mi querido trader. Vemos en un principio que el comprador entra, el vendedor le responde fuertemente, el comprador entra, el vendedor le responde, el comprador entra, el vendedor responde muy fuerte. Entonces yo aquí debo determinar si el vendedor es fuerte o el comprador se aprovecha de esto. ¿Qué hace el comprador? El comprador entra, el vendedor le responde fuertemente, el comprador entra, sigue entrando, sigue entrando. El vendedor aquí entra como que perdiendo velocidad, pero sigue entrando. El comprador entra, el vendedor también, comprador entra, el vendedor le responde, comprador entra, el vendedor le responde. Ok, ya sé lo que pasó aquí. Ya sé lo que pasó aquí. No sé si tengo la operación aquí. Ok, les voy a explicar esta operación de el día de ayer. Creo que era esta. Esperemos a ver si la puedo encontrar aquí. Creo que es esta operación. ¿Será esta? Vamos a ver. Esto fue el día de ayer, ¿no?
13:10. Ok. Fue por esta operación de aquí. Esta operación me confundió mucho el día de ayer. Porque... esto también causó el error de por acá al frente. De esta vela de aquí. Ok, fue por esta vela del día de ayer que me puse a analizarla. Y intrínsecamente y así como que de buenas a primeras podemos ver que es una venta, ¿cierto? Podemos ver que es una venta, pero luego nos vamos a la parte de acá y que es lo que logramos observar, que es una compra. Que es una compra. Entonces yo me tocó que analizarla por mucho tiempo, inclusive pedí ayuda para poder analizar esta vela. ¿Por qué? Porque yo dije, bueno, el comprador entró muy fuerte aquí, ¿no? Bien, o sea, el comprador dominó de buenas a primeras, ¿no? Del 0 hasta el 23 dominó. Luego el vendedor empezó a entrar aquí, siguió entrando, el comprador entró así. Ok, el que llevó la batuta siempre fue el vendedor, entonces quiero que siga llevando la batuta fuertemente. El comprador entra, el vendedor le responde y aquí está cambiando de velocidad, sigue. Y ok, ya, creo que ya estoy entendiendo un poco. Ayer me costó mucho esta vela entenderla. De hecho, justo ahorita cuando la veo más, creo que puedo entenderla un poco mejor. Sin embargo, creo que por eso fue que perdí esta de acá, si no estoy mal. Sí, claro, el comprador entró fuertemente. Nada, porque fue que confundí esta con esto. Porque quería ver aquí el vendedor. Y se bajó y siguió bajando de una compra. Aquí el vendedor bajó, siguió bajando con la compra. Aquí el vendedor bajó, siguió bajando, la compra, ¿no? Ok, mi querido trader. Esta es una venta, ¿no? Esta es una venta. Esta de aquí es una venta. Ok. Bueno, vamos a colocar esta acá. A ver. Ok, mi querido trader. Ay, Dios mío. Ok, creo que aquí hay un movimiento que apenas como que lo estoy reconociendo ahorita. El vendedor baja fuertemente, sigue bajando el vendedor, luego el comprador entra. El vendedor baja fuertemente, se pausa y luego el vendedor entra. Ok. Aquí el vendedor es quien lleva la batuta y aquí luego es el comprador quien lleva la batuta. O sea, como que el que quiere responder. Y aquí es el vendedor el que sigue respondiendo. El vendedor aquí sigue respondiendo, aquí es el comprador que intenta responder y el vendedor le responde con fuerza. Aquí el vendedor entra, el comprador le responde y el vendedor luego sigue entrando con fuerza. Necesito ver a un vendedor fuerte, ¿no? Necesito seguir viendo un vendedor fuerte. El vendedor entra y el vendedor sigue bajando, pero
sigue bajando, cambiando velocidad. Aquí que sucede, el vendedor baja, comprador entra, el comprador entra, entonces el comprador es el quien lleva la batuta, vendedor entra y cómo sigue el comprador entra, vendedor entra, comprador entra, cambia velocidad, vendedor entra, comprador le responde con más fuerza, aquí el vendedor baja, sigue bajando, o sea, aquí baja, vemos que baja débilmente, el vendedor sigue bajando, comprador entra y el vendedor sigue bajando, o sea que esto ya no es debilidad, el comprador entra con fuerza, nos forma una especie de doble suelo y el vendedor le responde. Este doble suelo es un doble suelo débil, así que esto no me significa fuerza al comprador, solo el contrario es fuerza vendedora. Y luego el comprador entra y el vendedor le responde, mi querido trader. Entonces ya con esto ya podemos determinar que es el vendedor quien tiene fuerza. Claro, es el vendedor quien tiene fuerza. Es el vendedor quien tiene fuerza. ¿Por qué es el vendedor quien tiene fuerza? Porque es que en este caso es el comprador el que está interrumpiendo el flujo normal. Ok, ya, creo que eso es una frase clave. Aquí es el comprador el quien está interrumpiendo el flujo normal. ¡Pam! En este caso es el vendedor quien sigue con ese flujo. Aquí el vendedor sigue con su flujo normal de venta, ¿no? Entonces necesitamos ver. Aquí es el vendedor quien sigue con su flujo normal, y aquí es el comprador quien interrumpe ese flujo. Entonces, si es el comprador quien interrumpe ese flujo, necesito ver un comprador fuerte, ¿no? Necesito ver un comprador fuerte. Y aquí el vendedor sigue con su flujo normal, entonces necesito ver un vendedor fuerte. Pero que estoy viendo que baja. Sí, ciertamente sí baja, pero con cambios de velocidad. Mientras que aquí es como si estuviera esa frase voy a anotarla. Esa frase voy a anotarla porque es de mi propia auditoría, muchachos. Qué bonita frase. Interrumpe el flujo. Interrumpe el flujo normal. Normal del precio. Flujo normal. Creo que este es un concepto que me acabo de inventar, pero me gusta, muchachos, me gusta. Sí, hemos perdido 2 sesiones seguidas. Quedamos en $8.55. Pero acabamos de crear nuestro propio concepto. Este concepto no está en ninguna de las academias que he mirado. Flujo normal. Bien. Creamos nuestro propio concepto. Flujo normal. Flujo normal. A ver, flujo normal. Vamos a definirlo de una vez. A ver qué significa el flujo normal. El flujo normal es cuando un comprador o vendedor entra con fuerza y el precio sigue ese flujo. Por eso se le llama flujo normal. Si sigue la fuerza del precio, este flujo, si es interrumpido por el grupo contrario,
este flujo así dentro del cuerpo deberá deberá mostrar dominio o fuerza, no debilidad o agotamiento. Ok, mi querido trader, hemos perdido 2 sesiones seguidas, pero creamos nuestro propio concepto. Flujo, el flujo del precio. Flujo, bueno, no flujo normal, tal vez flujo del precio. Flujo del precio, podemos llamarlo, ¿no? Estamos bautizando nuestro propio flujo. El flujo del precio. Ok. El flujo del precio. El flujo del precio, ok. Pum. Bueno, el flujo del precio creo que es todo lo que está en el precio, ¿no? Esto es flujo. Pam, vendedor entra, comprador le reacciona, sigue entrando el comprador. Ok, el flujo normal en este caso es del comprador. El vendedor entra con fuerza, el comprador pum, le responde. Ahora el flujo ha cambiado a un comprador. ¿Qué hace el vendedor? El comprador entra interrumpiendo el flujo y baja con fuerza. Y ahora es el flujo del vendedor. El comprador interrumpe ese flujo. El vendedor le responde. El vendedor le responde. El comprador intenta volver al flujo, pero el vendedor sigue teniendo... Ok, mi querido trader. Creo que ya estoy entendiendo este concepto. Es un concepto que en este momento está dando vueltas por mi cabeza. Flujo. Esta es la que tanto nos costó el día de ayer estar acá. Esta ya la entendí a la perfección porque la perdí. Esta ya la entendí. Bueno, se los voy a explicar así de buenas a primeras porque creo que ustedes también ya entendieron con el concepto del flujo. Creo que el concepto del flujo pues iba solo aplicado hasta acá, ¿no? De aquí a acá. Pero miren que creo que también se puede aplicar desde el inicio de la vela. Pues estoy creando mi propio concepto, ¿no? Esto no está en ningún libro ni nada de la vuelta. O puede que esté en un libro y yo no lo haya leído. Pues si están en un libro me comentan. Ok. Vemos que el flujo normal en este momento es del vendedor, se pausa, el comprador interrumpe ese flujo, ahora es un flujo comprador, el vendedor entra con fuerza cambiando el flujo de la vela y luego el comprador entra con fuerza cambiando de nuevo el flujo de la vela. El comprador en este momento está teniendo fuerza, el vendedor baja interrumpiendo ese flujo y ¡pum! Interrumpe ese flujo con fuerza, sigue bajando el flujo del precio. El comprador entra, el vendedor le responde con fuerza y el comprador aquí empieza a interrumpir el flujo. Quiero ver un comprador fuerte, ¿no? Un comprador fuerte, pero vemos que el comprador aquí ya se pausa, sigue entrando el comprador y el vendedor dice, no, yo tengo fuerza, o sea, yo soy el que ha tenido el flujo en un principio, ¿no? Y el comprador intenta, pero el vendedor sigue bajando. Ok, mi querido trader. Y aquí en este momento vemos que, bueno, lo voy a hacer desde un principio. Esta todavía no la... Lo que estoy hablando es lo que estoy, en este momento me estoy imaginando en la cabeza, ¿no? Esto ya sabemos por qué perdimos. Este vamos a volverlo a analizar desde ahora. El comprador entra mirando el flujo, el vendedor luego cambia el flujo del precio. El comprador sube,
se pausa, aquí está interrumpiendo el flujo del precio. Vamos a ver cómo sigue el comprador, el vendedor entra, el comprador sigue, al parecer no tiene la misma fuerza para cambiar el flujo del precio, el vendedor entra y aquí el comprador logra cambiar el flujo del precio. El comprador sigue subiendo, haciendo un flujo, se pausa, sigue subiendo el comprador. Aquí vemos que cambia de velocidad y el flujo del precio sigue. Luego de esto se pausa, el vendedor entra interrumpiendo el flujo del precio, se pausa, el vendedor entra fuertemente, bueno, el vendedor entra, el comprador entra, el vendedor le responde. Necesitamos ver a un vendedor que baje bien porque el que está interrumpiendo el flujo en este momento es el vendedor. El vendedor está interrumpiendo el flujo. El comprador entra, el vendedor le responde. Cambio de velocidad, el comprador entra, el vendedor baja cambiando de velocidad. Tenemos que tener en cuenta que es el vendedor quien está interrumpiendo el flujo. El comprador entra, el vendedor vuelve a bajar, el comprador entra, el vendedor baja, interrumpiendo este flujo. Ok, el comprador sube, el vendedor también vuelve a bajar, el comprador entra, el vendedor vuelve a bajar, pero vemos que ya baja como que con más mañita. Comprador entra, el vendedor aquí ya logra cambiar el flujo del precio. Logra cambiar el flujo del precio. Pero miremos todo lo que le toma cambiar el flujo del precio. Le toma muchísimo esfuerzo cambiar ese flujo del precio. Por eso es una compra. Uf, Dios mío, esto es un gran análisis. Ok, mi querido trader, creamos nuestro propio nuevo concepto. Esto ha sido muy interesante. Muchísimas gracias. Vamos a ver si después en la tarde o ahorita más tarde hago otra operación. Bueno, chao, chao.